Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Love in the Air porque cortaron basados en el libro. Sin pensar que hoy la persona que ha estado esquivando usaría el mismo truco, llamar de otro número. Desde esa noche, Sky ha estado recitando las mismas palabras en su cabeza, sin saber cuántos cientos y miles de veces ha entrenado para estar seguro e inquebrable, ser decisivo y no temblar. Pero tan pronto como escuchó la voz de Brad Pitt, todo su cuerpo tembló. Tembló tanto que Sin tuvo que sentarse a su lado acariciando su espalda para consolarlo y poder decir todo eso de una vez. Sky nunca quiso terminar lo que acaba de empezar. Sabía que le gustaba Pai, sabía que su corazón estaba débil, y fue ese mismo día en que la verdad lo golpeó en la cara, dándose cuenta que Pai nunca lo tomará en serio, nunca lo dejará ser el número uno. ¿Con cuántos de esas personas se había acostado? Incluso empezando una relación, todavía tenía a alguien más. Pai dijo que desde que se acostó con él, solo se acostó con otras personas 3 veces y dejó de verlas, pero ¿puede creer que un hombre coqueto como Pai pueda cambiar? Además, esa mujer era tan hermosa y el hombre que pasaba también era guapo. ¿Y qué tiene él? No tenía nada. En todo caso, solo era considerado un objeto en la cama, con el que el maldito de su exnovio buscaba todo tipo de accesorios para jugar, haciendo que su cuerpo recordara. Si llegara el día en que Pie le dijera que está aburrido de él, como ese maldito bastardo de su exnovio hizo, ¿cómo podrá recuperarse de nuevo? Prefiere renunciar antes de que su corazón estuviera herido. Es mejor dárselo a otra persona para que juegue. Sig, vaya, no entiendo bien por qué tanto sufrimiento. Pipa parece amarte tanto. ¿Por qué haces esto? Le preguntó su amigo y su respuesta es, tengo miedo. Sky, él no me ama, solo soy raro, dijo Sky, sonriendo nuevamente. Pensó que iba a llorar pero no lloró, sino que forzó una sonrisa para que la viera su amigo. Sky, muchísimas gracias. Me gustaría quedarme aquí una noche más. Iré a pagar el dormitorio mañana y me mudaré. Sig, puedes quedarte todo el tiempo que quieras, no me importa. Sig, ¿cuándo vas a pasar por el dormitorio a recoger las cosas? Esta vez el oyente se quedó en silencio por un momento. Sky, probablemente esta noche. No se atrevía a esperar que Pai viniera a esperarlo después de sus horribles palabras, pero si lo hacía, él no quería enfrentarlo, no quería ver la mirada de disgusto que le daría al chico loco que jugó con sus sentimientos, o tal vez él no sentía nada más que vergüenza. El mejor momento es ir después del anochecer, iba a mudarse de todos modos, pero no puede evitar volver a la habitación. Sky quiere deshacerse de él, tanto como quiere guardarlo como un recuerdo. Todos estos meses, a pesar de intentar escapar, a pesar de intentar echarlo, Sky sabía que era feliz, más feliz que nunca. Sig, pienso que sería mejor si lloraras. Sky tiene una expresión tan atormentada en su rostro que Sig incluso suspiró. Si pudiera llorar, eso sería bueno para quitarme el dolor, pero hace mucho que no lo hago, desde esa noche. Tenía miedo de volver a sentir el mismo dolor de aquella vez otra vez. A pesar que Sin se ofreció como voluntario para llevarlo al dormitorio, Sky se negó. No quería molestar a su amigo, ni tampoco quería ver cuánto sufriría al regresar a la habitación con los recuerdos de la otra persona. En ese dormitorio, Pai venía a verlo más a menudo que su padre, más que un amigo cercano como Rain, más que cualquier otra persona, hasta que no importa dónde mire, puede ver a ese hombre en todas partes. Sky, por eso tengo que renunciar. Porque si deja pasar más tiempo y Pipa se aburre y lo deja, Sky actuaría miserablemente rogándole que no se vaya como lo hizo antes, y no quiere volver a ser la misma persona otra vez.